Buenas tardes nuevamente y vamos a comenzar con lo que hemos leído esta semana y que ustedes compartan algunas de las cosas que hemos visto aquí. Vamos primeramente con Génesis 1 al 19. Parece mentira, pero leyendo los primeros 19 capítulos de Génesis hemos cubierto más historia que todo el resto de la Biblia juntos. Como vimos la semana pasada, Adán vivió más de 4,000 años antes de Cristo y la historia aquí nos llevó hasta el día de Abraham, y Abraham vivió 2,000 años antes de Cristo. O sea que los primeros 19 capítulos, un poquito más, cubre los primeros 2,000 años de la historia o más. Y de ahí en adelante, otro 2,000 años de historia nos lleva hasta los tiempos de Jesús. O sea que más o menos la mitad de toda la historia. Obviamente tenemos mucho más detalles de Abraham en adelante, cuando Dios escoge a los descendientes de Abraham para bendecir a todo el mundo, finalmente por medio de la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento. Así que en estos capítulos, ¿alguien quiere compartir algo que nunca había visto? No importa que sea que tú crees que todo el mundo lo ha visto y tú no lo has visto, eso todos somos diferentes, vemos diferentes cosas. ¿Quién quiere compartir algo? Dime, Mecho. Bueno, eso fue lo único que yo sabía que cuando Dios dijo que Abraham iba a tener hijos y Sara ya está los dos avanzados de edad, que ella cuando yo se rió, pero no me había dado cuenta que Abraham también hizo lo mismo. ¿En qué capítulo estamos? Génesis 17, 18. 17 y 18. Eso, tal vez lo había visto y le pasé por encima o algo así, pero ahora es que de verdad que lo vi ahora. Ok. En versículo 16. 16. Yo puse el versículo más. Y 17, Sí, ¿verdad? Tú tienes razón, 17. Abraham se postró sobre el rostro y se rió. 17. Otra cosa que hubiera mencionado es que pasamos el año pasado hablando de cómo nos llegó la Biblia en diferentes versiones. Recomendamos que leer la Biblia en una versión que no había leído antes. Como hemos hablado, algunas versiones son mejores que otras, pero todas las versiones tienen su ventaja. Algunos son más fáciles de leer, aunque no sean tan exactos como otras versiones que son más difíciles de leer. Así que yo espero que ustedes deciden cuál versión quieren usar, pero la Reina Valera de 60, una de las Reina Valera más modernas, que existen unos cuantos, como la actualizada, Nueva Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Todos esos son los que son un poco mejor, y otras versiones también que no son tan exactos, pero como del lenguaje actual y otras. Bien. Sí, no solamente Sara se rió, sino Abraham también. Interesante. ¿Alguien más? Sí, dime. En el capítulo 8, el versículo 22 me llamó la atención. Dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. No me había detenido mucho en eso. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué está Aquí está pasando hablando aquí? Cuando Noé sale del arca. Ajá. Entonces Dios dice que no va a maldecir otra vez la tierra con agua, no la va a destruir. Entonces me llamó la atención esto porque es un contraste entre una cosa y la otra. Muy bien. Y otra cosa que me llamó la atención en el capítulo 9, el versículo 16.
dice que Dios, que está hablando aquí, dice, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente, de toda carne que está sobre la tierra. Y entendí que Dios, que es el que está hablando aquí, él mismo lo miraré para acordarme. O sea, no es como que la forma en que se describe aquí, como yo voy a mirar y me voy a acordar. Sí. Dios se acuerda de todo, pero esa parte como que me llamó la atención. Hoy en día, cuando el hombre mira el arcoíris, piensa en otra cosa. Ya. Pero Dios sigue pensando lo mismo, de su promesa. Sí, claro. Su promesa de no destruir nuevamente la tierra con agua. Sin embargo, Dios dice que algún día lo va a destruir con fuego. Pero no tiene que preocuparse cuando está lloviendo mucho que se va a destruir la tierra completa, porque y no hay que construir más arcas. Lo que sí tiene que hacer es prepararse para el día de juicio, que va a ser en un sentido hasta más fuerte que los tiempos de Noé. Muy bien. Otra persona quiere compartir algo de Génesis que nunca había visto. Dime, Juan. Manolabo. Hay en dos capítulos. Ajá. Yo tengo algo, pero primero voy a hablar respecto a después del diluvio. Ok. Que la descendencia de, ya yo sé de dónde viene la descendencia de Jesús, de María y toda esa gente, porque Ajá. fue después del diluvio de Noé. Sí. Pero hay un punto que yo no estoy de acuerdo. Es la familia, la mujer con que Caín se casó. En el capítulo 4, verso 16 de Génesis. Ahí yo no estoy exactamente, no entiendo, no estoy de acuerdo, porque tiene que venir de una descendencia. El 4:16, versículo 16 de 4 de Génesis. Ajá. Salió Caín de la presencia, esta versión que tengo en la pantalla, la Nueva Biblia de las Américas. Salió Caín de la presencia del Señor, se estableció en la tierra del norte, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, ella concibió, dio a luz Enoc. Caín edificó una ciudad, la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Entonces es que no entiendo si solamente Caín y Abel eran los dos hijos de Adán. Muy bien, dijiste una palabra peligrosa. Esta palabra, con referencia a la Biblia, siempre es peligrosa. Solamente. La gente añade en esta palabra muchas veces donde no está en la Biblia. La Biblia nunca dice que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel solamente. Nunca lo dice. No, eso lo estoy yo diciendo. Inclusive dice que tuvieron otros hijos e hijas. Sí, pero lo que yo me refiero, hermano David, que cuando solamente tenía Caín, Abel, solamente, no me diga esa palabra. Sí, no me diga eso. La Biblia no lo dice. No estoy hablando que lo dice la Biblia, estoy diciendo yo. Está bien. Tu opinión es que solamente, pero no está en la Biblia. Está bien. Cuando Caín, Adán tuvo a Caín, ¿Sí? tuvo a Abel. Sí. Y Caín mata a Abel. Ajá. A los 130 años conoció a su mujer y tuvo a Sem. Ajá. Entonces, ¿de qué es la descendencia de la mujer de Caín? La mujer de Caín era su hermana. Ahora, Adán y Eva vivieron más de 900 años. Sí. ¿Cuántos hijos tú puedes tener en 900 años? Déjame una cosa, hermano David. Déjame explicar. ¿Okay? Sabemos que hay una prohibición en los tiempos de Moisés de casarse con una hermana. Hasta el día de hoy esa prohibición existe. Y hay una razón científica que no se puede casarse con una hermana o un pariente cercano. Porque lo que saben un poco de la ciencia y de los genes, etcétera, que hay genes recesivos y etcétera, que se pueden salir y los hijos pueden salir con defectos genéticos. Ahora, recuerden que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Recuerden también que
Porque de esto también sale, la gente dice, pero ¿cómo salieron blancos y negros y chinos y de todas las diferentes razas? La verdad es que científicamente se puede probar que Adán y Eva tuvieron más material genética y cuando se especifica como los perros. Cuando se mezclan los perros de diferentes razas, ¿qué sale? Dicen un perro sato, pero un perro sato es más puro, más cerca al original que una chihuahua, que un San Bernardo, lo que sea, porque ellos han perdido información genética. Cuando se mezclan, tienen más información genética y originalmente Dios hizo al hombre y la mujer con más información genética y no se había dañado tanto la genética del ser humano porque es la primera generación. Más adelante, cuando se va dañando, ¿y por qué se daña? Por el pecado. El mundo fue maldecido por el pecado. Y entran entonces todas las enfermedades, todo lo malo de la tierra. Y ya para los tiempos de Moisés, ¿cuántos años después? Estamos hablando de 4000 antes de Cristo, hasta Moisés son hasta el año 1500, 2000. En los 2500 años, entonces ya se había entrado la prohibición de casarse con hermanas. Pero al principio, dice la Biblia, no se puede negar, que Adán y Eva es la madre de toda la raza humana. Eso significa que definitivamente Caín tuvo que haberse casado con su hermana. Y no es un escándalo, entendiendo bien la ciencia, entendiendo bien la escritura. No vamos a inventar que habían ovnis que llegaron a la Tierra o otras razas de seres humanos de otra parte. Esos son inventos de los hombres. La Biblia nos enseña claramente, indirectamente, que Caín se casó con su hermana. Dime. Sí, pero el problema mío es que si habla que a los 130 años conoció a su mujer y entonces tuvo a Sem. Entonces de ahí de los 900 años duró Adán, consiguió hijo e hija, pero en ese medio es que no dice cuántas hijas tuvo. No dice cuánto tenía y no dice tampoco cuánto no tenía. Yo mismo dije, se casó con una mona y tuvo la descendencia con esa mona. No. ¿Eh? Esos son inventos que no, pero yo no convienen. todavía yo no estoy claro. Okay. Ni me van a aclarar hasta que yo no me aclare ese punto para yo saber de qué punto viene. Bueno, estudia la Ya Biblia no con es, más calma. no es, sí, ya y no es, adelante. sé yo, de dónde viene Abraham y de dónde viene el Cristo y esto. David, Dime. también tenemos que tener cuidado cuando la Biblia dice conoció Sí. a su mujer, porque no es como, hola Juan, yo lo No, estoy no, conociendo. Eso se entiende. Eso se entiende. Sí, dime, Conoció de nuevo. Nélida. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas son para los hombres, las reveladas son para los hombres y las ocultas para el Señor. Exactamente. Si Dios mencionó a Caín, mencionó a Abel y mencionó a Set, Hacen. Caín, hijo de maldad. Abel, De bendición. un hijo que obedecía y Obedecía. hacía bien el sacrificio. Set, un hijo que consoló, y de ahí viene la descendencia de Abraham y las promesas. Y tuvo hijos e hijas, y esos fueron los que llenaron toda la tierra. Además, investigar eso es como que caer en el mismo círculo que cae la gente, que si vinieron de ovnis, que si vinieron gigantes. Es fácil, es muy fácil. La Biblia sí dice claramente que Eva era madre. ¿Dónde está esa Todo cita? ser viviente. Vamos a buscar la cita para que sea la Biblia en los Génesis 2. Y si fuera así, ya después de Noé, ya no es familia, porque ese otro mundo no es para acá. A los 600 años de Noé. Okay. ¿Cuántas personas sobrevivieron el diluvio? 6. De 8. 8, incluyendo mujeres. 3 mujeres y 4 mujeres y 4 hombres. Y de ahí se pobló la tierra. Exactamente, el nuevo mundo, que ahí viene Abraham. Y Vamos Dios, a último comentario, vamos a otro punto. Sí, Sabe, David, que yo hace mucho tiempo tenía esa confusión que tiene Juan
en ese espacio de tiempo, cuando habla de que nada más habían dos, uno murió y el otro pasó el Exactamente. tiempo, hasta la misma pregunta que tiene Juan. Pero yo entiendo que hay cosas que quizás no se mencionan en un lapso de tiempo. Eso no significa que no pasaron, porque de eso mismo que tú estabas diciendo, de dónde vinieron otros hijos de Eva, no se mencionaron en ese específico versículo o tiempo, pero no significa que no estaban. Y otra cosa, recuerda que cuando Dios le dio el castigo a Caín, le dio a Caín, Que duro es el castigo para ser soportado. Me echas de la tierra y de tu presencia y me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare. que me halle. Matará. ¿De dónde viene esa gente? No viene del espacio, No, Ya había porque- más gente para poder matarlo. porque Eva era la madre de todos seres vivientes. Ujú. Así que Caín tenía miedo, eso sería de sus hermanos, Ujú. de sus hermanas, de sus sobrinos, sus sobrinas, quién sabe, tú sabes que se puede en 100 años fácilmente de dos personas que se van multiplicando y tener hijos e hijos e hijos, varias generaciones. Ahí, David, la Puede haber ya mucha estaba gente, ahí. ¿cómo es? Yo creo que la Mec ya estaba ahí. ¿Qué estaba ahí? La Mec. Porque dice, sí, que estaba hablando con sus dos esposas. No, Y mencionó no. de Caín. Ok, vamos a dejar esto, vamos a seguir adelante. ¿Ok? Sabemos que hay un pequeño controversia, para mí está claro, si no está claro para ti, pues sigue estudiando la Biblia y yo creo que con tiempo se te va a aclarar. Cuando vea el versículo, vamos a ver ese versículo nada más para terminar esta parte, donde dice que llamó su nombre Eva. estamos correctos. No sé si yo estoy correcto en estas cosas. Lo único que estoy confundido en eso. Está buscando. Ah, 20. ¿pues qué? 20. Ahí está. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Así que la Biblia no se contradice. Si la madre de todo viviente, era la madre también de la mujer de Caín. Vamos a dejarlo ahí. Otra observación, otra cosa que nunca había visto en Génesis 1 al 19. Luisa. 15. 13. Que Dios dio una profecía de los descendientes que iban a ser esclavos y oprimidos 400 años. Muy bien. Cuando Dios estaba dando sus promesas a Abraham, él le había dicho de antemano que iban a ser esclavos 400 años en Egipto. Sabemos en esos 400 años, de 70 personas se multiplicaron para llegar a ser prácticamente 2 millones de personas. Los egipcios tenían miedo de ellos ya porque era un pueblo poderoso y salieron de Egipto para formarse la nación que Dios había prometido. Pero Dios sabía de antemano, lo profetizó, que iban a estar esclavos en Egipto 400 años. Por eso decimos que si Abraham vivió más o menos 2000 años antes de Cristo, Moisés sería 1500 años, son 500 años porque después de Abraham tenemos Isaac, Jacob, Israel, cubriendo más o menos 100 años para tener entonces 400 años en esclavitud. Muy bien, ¿alguien más? David, y no solo una confusión que una vez yo tenía, pero muchas personas en el mundo vemos la confusión en cuanto a cómo entraban los animales al arca y realmente qué cantidad de animal, porque de especies que entraron al arca. Ok. ¿Y qué versículo? Porque, por ejemplo, en el 7:2
De dos pares, no son Dice, tomarás 7 parejas de los buenos. ¿De cuáles animales? limpios, de los animales limpios. Los animales limpios. Sí, 7 parejas, son 14. ajá, Y Y de dos los parejas. animales no limpios serían 2. 2, una pareja. Sí, entonces en el 9, 8-9 dice de los animales limpios, de los animales que no eran limpios y de las aves y todo, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca. Entonces muchas personas se centran nada más y pensamos que de 2 en 2 porque Ajá. fueron 2 parejas de cada. Ujú. Sí, y los artistas, si están pintando en la entrada del arca, Ujú, debe pintar, si tiene ovejas, que son animales limpios, ujú. debe tener 7 parejas. 7 parejas, 7 de parejas. 2 en 2. Ahora, de los camellos, 2 nada más. Ujú, De los jirafas, 2 nada más. ujú. Y también de las vacas, 14. Ajá, Así es que eso es un detallito interesante. ujú. Y podemos pensar en por qué, la Biblia no dice, pero tiene sentido porque cuando salió un arca tenía que hacer un sacrificio. Y si había solamente 2 animales que quizás se vean reproducidos en ese año, hay animales que tardan más de 1 año en reproducirse, pero tiene que hacer sacrificio y también, quién sabe si comían, aunque es después del arca que Dios le da el orden de que el hombre puede comer los animales. No lo menciona antes, no dice que no era prohibido necesariamente, pero no le da permiso antes del diluvio. Dime, Zoraida tiene una. Dime, Zoraida. Ella tiene una pregunta. La confusión también. Ajá, Dile, En Génesis, Génesis 5, ese 5, dile el versículo. el versículo 5, 5. Ajá. Dime. Dile. dice que llamó nombres de ellos, Adán, los hijos que tenía. 5. ¿En qué fueron creados? Oh, ella está en el 5, 2. 5. Ella está en el 2. En 2, 5. Capítulo 2. No, ella está en el 5, 2. El día Ah, en que sí, creó pues. Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo. Varón, hembra los creó y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Esa es la pregunta. Ella dice que llamó el nombre de los hijos, de todos los hijos, ella dice, ¿verdad? Porque dice de ellos. Los llamó Adán. A Adán y a Eva. se ve. A partir de los 130 años que tenía, que consiguió el hijo de llamado Seth, es ahí que ella está en ese punto. ¿Ok? O sea que Adán representa, podemos decir, toda la humanidad. Y igual que, ¿cuál es tu nombre, Zoraida? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre, Zoraida? Es que no sé lo que me pregunto. ¿Cuál es tu ¿Cuál es nombre? tu nombre? Oh, Tu Zoraida. nombre completo. Zoraida Driving. Driving. Nada más. ¿De dónde viene Driving? Oh, bueno. Ya, ella está clara. Okay. Thank you very much. Tu padre y toda la familia se llama Driving. Todos somos descendientes de Adán. Thank you very much. No, porque Adán no tiene Muy bien, apellido. muy No tiene bien. apellido Adán. Romanos Eso me Romanos gusta. 5 también habla de ese pecado de Adán que Y tiene no pasó razón. la culpabilidad del pecado, pero sí la consecuencia del Tiene pecado razón. por Adán. La Biblia habla del primer Adán, que es más como nosotros, y el último Adán, que es Cristo.
Así que estamos continuando. Muy bien. Vamos a seguir con cosas que nunca había visto o preguntas también. Dime. Tengo una también. Ajá. Tengo una que dice pensamiento importante o sobresaliente, porque eso lo entendemos todo. ¿Cuál versículo? 2:21, Génesis. Ajá. Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Eso da el versículo 21, 22. 22 de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y 23, dice, 3. El hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. muy claro ahí, ¿verdad? De que Dios hizo a la mujer con una costilla del hombre, ¿verdad? Ajá. La formó según de mujer, Muy bien. y lo unió para siempre, dice que tiene que. ¿Y cuál es mejor, hombre o mujer? Bíblicamente. Para mí igual a todos. No hay. Ninguno es mejor, solamente es diferente. Masata. Somos diferentes. La Biblia habla claro de eso. Si vamos a decir, el hombre ser hecho de una costilla, me parece mejor que ser hecho del polvo. Pero eso no viene al caso, ¿verdad? Dios es la forma que Dios decidió hacerlo. Y no es tampoco como algunos dicen que los hombres tienen una costilla menos. Eso no es cierto. Pero algo interesante, David, es que los Eso dos, pensaba. Dios lo formó con sus manos. Exactamente. Dios lo hizo a los dos. Y lo hizo compatible. Lo hizo para, como dice aquí, que el hombre dejara a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo es importante. Cristo mismo nos cita 24. cuando sacan el tema del matrimonio y del divorcio y dice que lo que Dios unió, que no lo separa del hombre, citando a Génesis 2:24. Pero David, yo pensaba Uno, que al perdón, hombre, David, unos dicen que fue de tierra y otros dicen que fue de barro. Bueno, casi la misma cosa. Barro, tierra con agua. Pero yo oí esa. Porque arroz con coco y arroz con dulce. Casi la misma cosa. David, que yo Dime. pensaba que en realidad cuando dice que al hombre Dios sacó la costilla, Ajá. hizo la mujer de la costilla del hombre, yo siempre he pensado que al hombre le falta una. No, Yo también pensaba eso. De verdad, yo estaba completos. confundida en eso entonces. Antes. No, Dios no trabaja así. ok, una pregunta. Vamos a hacer que por alguna razón te hacen una operación a una mujer y le sacan la costilla. Los hijos van a nacer con una costilla menos. La genética no cambia cuando se hace una operación. Quizás algunos de ustedes han hecho operación, habían hecho una operación, me han quitado una parte, pero eso no quiere decir que los hijos le van a faltar esa parte No, también. no, los hijos no, yo me refiero a Adán. Cuando él- Bueno, a Adán faltaba una Eso costilla, era a Adán sí, pero Ah, no, bien, eso era lo que yo- está bien, pero no pasaba eso a su. No, yo sé que no me refiero a Adán. Ni se quejó nunca de esa costilla. Interesante la parte que Dios usó, porque Adán, me imagino que Adán diciendo, me falta una costilla, ven acá, tu costilla. Eso es el plan de Dios. Una cosa No, y que bella, dice, y el que dice, matrimonio. yo escucho muchos hombres que dicen que el Señor te hizo de mí, de una costilla mía, y yo me quedé, ok. Muy bien, muy bien. Ok, otra observación o pregunta sobre el libro de Génesis. O también pensamiento importante o sobresaliente. Francisco. I have habían olvidado el oro de la región de Javira tenía oro ¿En fino. qué versículo está? Perdone. I think it's in Genesis 2, somewhere. It talks about the three rivers.
no tiene anotado dónde es. 2:10 to 14. Okay, thank I you. have that down too. All right. Okay, sigue Francisco. El oro de la región de Javira tenía oro fino y tenía resina muy bueno y once. Ónice, muy bien. That's pretty cool. This evolution is that they talk about these agents, but kill this gold and once already. Sí, o sea, no solamente este versículo, sino un parte del capítulo más adelante, ya está trabajando los hombres con hierro, porque ellos hablan de la edad de piedra hasta, o sea, dicen que los cavernícolas usaban los herramientas primitivas y poco a poco se iban evolucionando. Vemos, leyendo no solamente el capítulo 2, sino los capítulos que le siguen, que el hombre era muy avanzado desde este principio, Dios lo hizo inteligente. Incluso el hombre en el pasado, y la gente se inventan cosas, ¿verdad? Dicen, ¿cómo es que el hombre de aquel entonces, sin tener grúas y maquinaria, pudo construir las pirámides? Y tiene que haber sido extraterrestre. No, Dios hizo al hombre inteligente desde el principio y pudo hacer, desde Génesis se están haciendo ciudades, se están trabajando en hierro, están usando los metales y los recursos de la tierra desde el principio. Escuché ahora que un ejemplo de esto, que el hombre ahora sabe más que antes. Hoy mismo estaba leyendo que los romanos, ustedes saben que los romanos hacían concreto. Y un concreto bastante duradero, más duradero que el concreto de hoy día. Y han descubierto que ellos usaban un sistema de calentar el concreto para hacerlo más fuerte. Una cosa que ahora el hombre está redescubriendo, diciendo, bueno, quizás si nosotros hacemos eso, podemos hacer el concreto más fuerte. Con un pequeño ejemplo de que los hombres del pasado eran inteligentes. Los evolucionistas quieren hacerte creer que el hombre era bruto, que comenzó como un mono y poco a poco iba cambiando. Aunque sí la tecnología va avanzando en los seres humanos, no porque la inteligencia va aumentando, sencillamente porque la tecnología se pasa de una generación a otra generación. O sea, nosotros tenemos la capacidad que no tienen los animales de aprender de generaciones anteriores. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Beavers, castores. Los que tumban árboles y hacen una represa y su casa. Eso es tremendo, que imagínate la inteligencia para un animal así, hacer una represa para que el agua se acumula, para hacer su casa, para protegerse, etcétera. Pero ¿cuántos años hacen los castores haciendo lo mismo? No han logrado hacer una represa de concreto, por ejemplo. Siguen haciendo de la misma forma que Dios lo hizo. Pero Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre tiene inteligencia para aprender de las generaciones anteriores y a veces se pierde esta tecnología y se redescubre después. O sea que la evolución, entre comillas, de la tecnología no es una evolución de inteligencia. Los primeros hombres eran tan inteligentes como son los hombres ahora, sencillamente no habían desarrollado la tecnología. Pero tú puedes coger cualquier hombre de la antigüedad, ponerle una fábrica ahora, entrenarlo y puede hacer el trabajo que cualquier ingeniero, que cualquier persona que haya, porque tenía la misma inteligencia desde el principio. Dios hizo al hombre a su imagen desde el principio, no hizo un mono primero a la imagen de los animales para convertirlo en otra cosa. Esas son mentiras de la supuesta ciencia que se escucha en la escuela hoy día. Gracias a Dios. Muy bien, Hay otro punto dime. de la inteligencia, que de las dos mujeres de Lamé, Lamé, una Sila, una Ada y la otra era Sila. Eso es en capítulo 4, versículo 22. Dice que el hijo de Sila fue Tubal Caín, que era inteligente en el plomo y el bronce y todas esas cosas. Ahí está. Sí, bronce y hierro. Exactamente. Eso fue hace muchos años. Exacto.
Estaba trabajando, dice Francisco, en oro, bronce, hierro. Este principio, estas edades es que el hombre sí ha perdido cierta tecnología, lo ha redescubierto, pero existía esta cosa, esta inteligencia de este principio. Muy bien. Otra observación, pensamiento importante, algo sobre Génesis. Yo sé que hay muchísimo que no hemos cubierto. Como hemos dicho, estamos tocando unos puntos nada más para ir leyendo la Biblia completa y tener la historia completa. Antes de dejar Génesis, vamos a repasar los capítulos que hemos leído en términos generales. En capítulo 1 tenemos la creación. Capítulo 2, hay los que dicen que es la segunda creación, pero no es la segunda creación, sino son los detalles de lo que pasó en el día sexto, dando más detalles cuando Dios hizo al hombre y la mujer en el mismo día, pero capítulo 2 nos da los detalles de lo que pasó en capítulo 1 al final en el día número 6. En capítulo 3 es cuando la serpiente tienta a Eva, Adán y Eva pecan, como dice en el Nuevo Testamento, aunque Eva pecó primero, el pecado entró por Adán, porque ella fue engañada, pero el hombre pecó con sus ojos abiertos, y ahí donde vino la maldición, la muerte, todo lo que hay mal en esta tierra, ese es el resultado del pecado, especialmente la muerte, pero también el hecho de que es difícil labrar la tierra. Juan sabe de eso, los insectos y la hierba mala y todo lo que hay que destruye lo que uno siembra, todo eso comenzó con el pecado. Y también la primera profecía de Mesías, en capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el talón. Y así es la profecía de que la muerte de Cristo, él iba a dar, Satanás lo iba a herir, sí, en el talón, pero es como que una persona pisando una serpiente, al mismo tiempo que se da en el talón, la muerte de Cristo, da un golpe mortal a la cabeza de Satanás, a morir por los pecados del mundo y darnos una oportunidad de salvación. Eso fue profetizado desde Génesis 3:15. Capítulo 4, entonces ya hemos visto donde Caín mata a su hermano Abel. Capítulo 5 tenemos estas genealogías que hemos hablado un poquito. Capítulo 6 es donde Dios le dice a Noé que prepara el arca, que viene el diluvio. El diluvio abarca capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Y en capítulo 9, entonces salen del arca. Y Dios entonces le da unos mandamientos adicionales. Dios había dicho que llenaran la tierra. Bueno, capítulo 10 son genealogías otra vez, después del diluvio. Capítulo 11 es donde vienen muchos idiomas, no los mismos idiomas que tenemos hoy día, porque sí los idiomas van cambiando, pero sí la confusión de idiomas de la antigüedad en la torre de Babel. El hombre no quiso llenar la tierra como Dios había mandado, y ahí es donde tenemos la torre de Babel. En capítulo 12, entonces, tenemos a Abraham. Se introduce en capítulo 11 como descendiente de Noé por medio de Sem. Y entonces, Abraham, la historia de Abraham comienza en capítulo 12. Dios le da promesas. Él tuvo que ir a Egipto en capítulo 12 por la escasez que hubo. Eso pasó más de una vez en la historia de los descendientes de Abraham, que tuvieron que ir a Egipto buscando comida. En capítulo 13, pues, entonces es cuando se separa de Lot. Y entonces Lot luego es llevado cautivo en capítulo 14 por esa guerra entre 5 reyes y 4 reyes. Abraham va y lo rescata, y donde aparece Melquisedec, ese sacerdote que se habla en el libro de Hebreos. Bien, una vez más, Dios le da la promesa a Abraham y su mujer. Capítulo 16 se adelantan
al plan de Dios y deciden dar a Agar a Abraham para tener un hijo, como Sara no tenía hijos, y nace Ismael. Ismael es padre de cuál pueblo hasta el día de hoy? Los árabes. Los árabes son descendientes de Abraham y los judíos también descendientes de Abraham por medio de Isaac, los árabes por medio de Ismael. Y no se llevaban bien cuando eran jóvenes y hasta el día de hoy no se llevan bien. 4,000 años después. Siguen peleando. Dime. Cuando aparece Melquisedec que toma pan y vino con Abraham, Sí. yo lo tomo como una reconfirmación del pacto entre Jehová y Abraham. Bueno, lo interesante es y la Que forma se que come pan. la forma que lo usa Hebreos, es decir, que el nuevo pacto es mayor que el pacto de Moisés, porque en un efecto podemos decir que Abraham tenía a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob a sus hijos, Lo que quiero decir es que incluyendo como a una Leví. lo que quise decir es como una reconfirmación de que habrá un nuevo pacto, porque era con pan y vino. Un futuro. Porque ellos brindaron con pan y vino. Bueno, El cuerpo y la sangre. posiblemente hay una conexión ahí, no lo había visto Sí. así, vamos a ver si la Biblia lo dice, pues así será. Y de eso se puede estudiar más. Interesante la conexión, quizás. Muy bien. Y en 17, entonces, Dios va la promesa otra vez a Abraham. Y en 18 es cuando aparecen los ángeles y Dios le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. En capítulo 19 es la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Lot, sus 2 hijas y su esposa se salvan, pero su esposa mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Y luego se puede ver lo malo en verdad que eran los de Sodoma, porque los que eran los buenos, Lot y sus 2 hijas, las hijas emborracharon a su padre para tener hijos con él. Y eso era la persona buena, imagínate lo malo, bueno, Eso pensé yo. imagínate la gente mala que hubo. Eso es a Génesis 19. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo y otra vez, si ustedes tienen cosas que no, esto es capítulo 1 al 6 de Mateo. Cosas que no habían visto, observaciones, preguntas, dudas, cualquier cosa que tienen en su papel. Dime. En Mateo 2, Ajá. comenzando en el 11, podríamos decir del 11 al 15, podríamos decir. Dice, entrando a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le presentaron obsequio de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueño que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra en otro camino. Dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueño, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Entonces, y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mí. Veo la provisión de parte de Dios a la familia de José y María, con ese regalo que le llevaron los magos. Quizás ellos pudieron pues tener dinero para irse a Egipto, pudieron tener dinero para estar allá, porque no tenía, o sea, vemos que José no tenía una profesión. Eran pobres. Ajá, eran pobres. Pero vemos a unos que le dieron dinero y le dieron oro y le dieron. Bien. O sea, que ahí vi yo la provisión de Dios. Muy bien. No lo dice directamente, pero se puede apreciar que a lo mejor fue así. Muy bien. Eso es algo que yo no había visto, por ejemplo. No había visto antes. Muy bien. Otra observación o pregunta, duda de Mateo
del 1 al 6. Ajá. Que como dicen, como lo pintan en el nacimiento, que ponen los magos que vinieron al pesebre. Sí. Aquí en el 2:11 dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron su tesoro. Y podemos ver también que cuando Herodes mandó a matar a los niños, fue en la edad de dónde que estaba Herodes? Sí, eso. O sea, que no era recién nacido. En el 16, Ok, gracias. 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Bien. Sí, que muchas tradiciones con relación al nacimiento de Cristo, pues no se confirman en la Biblia. Dicen que habían 3, bueno, dicen reyes magos, la Biblia dice magos. Dicen que había 3 por los 3 regalos que mencionó Ángel, pero no dice cuántos hubo. Habían 2 o más, pero no sabemos cuántos eran. Vinieron Oriente y estoy seguro que no llegaron en avión, así que tardaron por lo menos varios días, quién sabe si semanas, en llegar. Así que María, José y el niño ya no estaban en el pesebre, ya están en una casa cuando ellos llegan. Así que, David, dime. en ese mismo punto que estaban diciendo, antes sí yo pensaba que eran los 3 y todas esas cosas, pero si uno analiza, esa gente andaban en caravanas por lo general Claro. y andaban en grupos, Sí, no andaban de que 1 y 2 gentecita casi. sí, por Andaban en protección, grupos. etcétera. Ajá. O sea, hay mucho, este es otro caso donde la Biblia no da muchos detalles y la gente trata de rellenarlo para hacerle, hasta le dan nombres a los 3. Ya. ¿verdad? Ya. Melchor, que sé yo qué. Gaspar y Baltasar. Son Y cosas. esa palabra que tú mencionaste de rellenar es una de las cosas que uno tiene que tener cuidado cuando Sí. lee las películas. Sí. Porque rellenan esos espacios que no están en la Biblia Ajá. y el cerebro muchas veces lo capta y uno se lo cree. Sí, hasta he hablado con personas y dicen, yo sé que la Biblia dice, ¿cómo tú lo sabes? Lo vi en la película. Se afirman. Ujú. Eso, hay que tener cuidado, sí. David, y en Mateo 1:22, ¿qué profeta era ese? 1:22. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál profeta? Isaías. Isaías. Es Isaías. Sí, algunas Biblias tienen, Isaías 7:14. si tienen una Biblia en papel, alguna Biblia en papel, y también en internet, te dan unas notas para buscar, entonces, dónde vienen las citas. Aquí, por ejemplo, aquí estoy usando Isor. Isor tiene en lo que llaman los comentarios, tiene uno que es cross-reference. Referencia cruzada. Si abro esto un poquito más. Isaías 7:14 y Isaías 8:10. Sí, que uno es. Okay. Aquí te dice, y tú puedes entonces ir a 7:14. Por tanto, el Señor mismo le dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, se pondrá por nombre Emmanuel. Así que eso viene de Isaías 7:14. Okay, otro comentario, y eso fue 700 años antes del nacimiento de Cristo. Las profecías bíblicas son muy interesantes, muchos son muy específicos. Algunas personas se enamoran de supuestos profetas como Nostradamus, etcétera, que en verdad, si tú lees Nostradamus, él no tiene nada, ninguna profecía que alegan que él hizo, ninguna es claro. La Biblia sí tiene algunas profecías que no son tan claros, pero tiene muchos que son muy directos, muy claros, como esta profecía acerca de Jesús, igual que otro que vimos de Belén, que iban a nacer en Belén. Cuando los magos llegaron, preguntaron dónde iban a nacer,
Y rápidamente los judíos sacaron Miqueas, donde dice que en Belén de Judea iba a nacer el Mesías. Bien. Otro comentario, Ahí mismo. observación, sí, dime. Decimos donde estaba Mecho. Ajá. En Mateo 2, 18 y 20, donde habla que de aquello de su hijo y no quiso ser consolado, ¿verdad? Entonces, Otra profecía, ¿verdad? una profecía tiene una referencia en Jeremías 31:15. Muy bien, de Jeremías. Muy bien. Una voz enflamada, llanto y gran lamentación para aquel que llora a sus hijos. Y no quiso ser consolada porque ya no existen. Eso es la reacción de las mujeres en Belén cuando Herodes era muy cruel. Como sabemos la historia también fuera de la Biblia, un hombre bien cruel, mató a todos los niños. ¿Bien? Imagínense, De 2 porque años para uno dice abajo. llorar y no llora, no de ahí. Eso Imagínate, mismo, eso tiene que ser bien triste. es muy triste. Muy bien. Otra observación, La pregunta. observación de Mateo 3 también con respecto al bautismo. De por qué bautizaba Juan, qué tipo de bautismo era que hacía Juan, qué tipo de bautismo. Él mismo lo dice que venía a ser, que venía. ¿Por Sí. qué bautizaba él y por qué iba a bautizar el otro que venía después de él? Exactamente. Bien, que no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto nos lleva. David, tú sabes que ese punto me hacía pensar mucho antes, porque Juan bautizaba, pero Sí. entonces tenían que volver prácticamente a ser bautizados, porque ese bautismo que no era eficaz realmente. En el libro de los Hechos, vemos que comienza un bautismo nuevo, que era diferente del bautismo de Juan. Eso Sí, es lo que claro. Porque el bautismo de Juan era arrepentimiento para perdón de los pecados, pero bajo el antiguo pacto. Ujú. Cristo no se había muerto todavía. Exactamente. Sabemos según Romanos 6 que nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo y resucitamos del bautismo como Cristo resucitó en nueva vida. Así que el bautismo de Juan no tenía que ver con el sacrificio de Cristo. Y sin el derramamiento de sangre de Cristo no hay remisión. Ahora, bajo el nuevo pacto que dice claramente en Hebreos que entra en vigor con la muerte Del testador. del testador. Un testamento no entra en vigor hasta la muerte del testador. Así que, y si hay duda de eso, no hay tiempo ahora, pero ustedes pueden leer en Mateo 19, donde un grupo de hombres en Éfeso se había bautizado en el bautismo de Juan. No, estoy En Mateo. no es en Mateo, No, ¿era en hecho? es en Hechos 19, no Mateo 19. Ok, much better. Y entonces estos hombres tuvieron que bautizarse en el nombre de Jesús, Eso porque es. se había bautizado en el bautismo de Juan, tenían que bautizarse de nuevo. Ese es el punto. Nosotros no nos bautizamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo se bautizó para cumplir toda justicia. Nosotros nos bautizamos basado en la palabra de Jesús que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por la palabra de Cristo por medio de los apóstoles, en Hechos 2:38, arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Quiero mencionar, en algunos pasajes va a ser difícil llenar las últimas 2 partes de esta obra. Por ejemplo, cuando llegamos a Primera de Crónicas, hay 9 capítulos que son listas de nombres, genealogía solamente. Ven la aplicación personal en nuestra vida un poco difícil. Pero déjame decir una cosa, la lectura de hoy, ustedes no encontraron nada, o no lo leyeron, o lo leyeron durmiendo, porque Mateo 5, 6 y 7
no solamente la bienaventurada, sino toda, y vamos a ver el capítulo 7 la semana que viene, que la última parte se llama el Sermón del Monte. Y hay expresiones como amar a tu enemigo. Yo creo que si somos honestos, todos tendríamos que poner, todavía me falta, aunque sea un poquito o quizás muchísimo, y poner en práctica el amor hacia el enemigo. Hay expresiones como hacer brillar nuestra luz. Y muchas veces escondemos el hecho de que somos cristianos, por las razones que sean, miedo, prisa, lo que sea. Dime, Enélida. En Mateo 1:19, en algunas versiones dice marido y en otras versiones dice comprometido. Ajá. Sí, porque el sistema de los judíos era un poco diferente cuando, bueno, hoy en día, ni el matrimonio tiene sentido para muchas personas. Para muchas personas hoy día el matrimonio es una oportunidad de tener una tremenda fiesta, viven juntos por muchos años y luego tienen una el matrimonio una gran fiesta. ¿Para qué? Bíblicamente, primeramente, el matrimonio es un compromiso de hombre y mujer que dejan padre y madre y se unen hasta la muerte, como la Biblia dice. Es un compromiso y se debe tomar en serio el matrimonio. Ahora, hoy en día existe la práctica de que si se comprometen, ¿verdad? Se da un diamante, un anillo de diamante a la mujer y entonces están comprometidos, pero no se considera divorcio si deciden no casarse después de ese punto. Después de casarse hay que hacer un divorcio. Entre los judíos, el compromiso, antes de unirse en matrimonio, antes de en verdad unirse físicamente, etcétera, ese compromiso era tan fuerte como matrimonio en el sentido de que tenía que tener un divorcio para separarse después de compromiso, aún antes de unirse físicamente y sexualmente en matrimonio. Y por eso es que un poco las diferentes versiones lo dicen de diferentes formas. En el caso de José y María, estaban comprometidos, pero él para dejarla en ese momento, que no se habían conocido físicamente, para dejarla tenía que divorciarse de ella, porque hacían la tradición, la práctica de ellos. Y estaba dispuesto a hacerlo hasta que el ángel vino, porque ¿qué hombre va a creer? Imagínate que la mujer diga, queda encinta, dice, sí, fue un ángel. El hombre dice, sí, claro, un ángel. En verdad es increíble lo que pasó. Y yo estoy seguro que hay personas hasta el día de hoy que no creen que fue así. Dicen, no, tuvo que haber habido un hombre. Aunque hoy científicamente lo hacen de otra forma, pero no deja la parte del hombre como sea. Así que Dios decidió hacer este milagro. Muchos milagros que hizo Jesús se hacen antes, se hacen después, pero este es un milagro único en la Biblia de nacimiento de Jesús, de una virgen. Y eso fue profetizado. ¿Bien? Concebir, David. ¿Cómo? Concebirlo. Concebirlo fue tremendo milagro. Así mismo. Muy bien. David, pero Abraham no vivió, hablando de Génesis, 75 años. Abraham vivió, si no me equivoco, 175 años. ¿Verdad? Después del pacto entre él y Jehová, no vivió ¿Perdón? 70. Después del pacto entre él y Jehová, no vivió 75 años. Bueno, Dios hizo el pacto antes. Abraham tenía 99 años. Eso fue como la tercera o la cuarta vez que Dios apareció a él. ¿Bien? ¿Cuándo Apareció fue el pacto cuando tenía con la 29, pero había aparecido antes de eso también. circuncisión? Sí, pero en sí el pacto con la circuncisión. De la circuncisión, sí. Tenía De la 99 años. circuncisión, tienes razón. Eso es cierto. Muy bien. Ok. Muy bien. Va fuerte es una circuncisión. Eso es así. Para la próxima semana
Si Dios quiere, vamos a leer Génesis 20 a 35 y Mateo 7 a 11. Bien, vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias que, a pesar de que no contesta toda duda que podamos tener, pero tenemos suficiente información en tu palabra para entender lo que tenemos que hacer para ser salvos. Para entender de dónde vino este mundo, por qué está aquí y hacia dónde vamos. De entender, distinguir entre el bien y el mal. Gracias por revelarnos tu voluntad en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este año, a la medida que vayamos leyendo, que podamos entender, aunque sea un poquito más de tu palabra, y podamos poner en práctica, Señor, lo que tu palabra nos enseña para la gloria tuya. Gracias por tu Hijo Cristo Jesús, por las grandes promesas del Antiguo Testamento y por el cumplimiento que vemos en el Nuevo y la promesa que viene otra vez. Ayúdanos, Señor, a estar preparados en ese día. En el nombre de Jesús, te glorificamos y te damos gracias. Amén.